Sergio Morata. Servicios informativos. Bueno, pues ya en la recta final de las entrevistas ya nos queda la última y para allá vamos. Toda persona que esté viendo las noticias, que esté más o menos actualizada, estará viendo que en el Parlamento catalán están, bueno, pues imaginando una historia de que, bueno, pues pidiendo un referéndum, pidiendo la independencia, en fin, haciendo un proceso, el proceso que llaman ellos, y bueno, parece que van como todo esto lo fundamentan en que, bueno, pues ellos son una nación. Y yo creo que no son una nación, es decir, que Cataluña nunca fue una nación. Nunca. Entonces, hemos llamado a Manuel Cerrera Santos, que es licenciado en Historia, para que de alguna manera pueda sincerar y destapar estas mentiras que están puestas aquí. Y bueno, pues lo hagamos en esta entrevista coloquio, en el cual, bueno, pues vamos a hablar siempre de los orígenes, ¿no? Porque ello es lo que va a desmontar siempre ese discurso falso, ¿no? Los orígenes, pues desde luego, incluso antes de la Constitución de España. Pues pensemos que la Constitución de España fue con la unión de los reinos de Aragón y Castilla, y luego, incluso anteriormente, Cataluña no había sido nunca una nación, siempre había sido subsidiaria de algo. Cuéntanos esa parte, por favor. Bueno, como tú bien has dicho, la identidad catalana como tal empezó a surgir hace más de 1000 años. Por aquel entonces Europa estaba dominada por el imperio de Carlomagno, el imperio carolingio, que se había expandido por prácticamente lo que es Francia, el oeste de Alemania, e incluso hacia el sur, hacia prácticamente el río Ebro. Este imperio se subdividía en los denominados condados, y claro, condes que eran designados por el mismo emperador. Lo que pasa es que los francos tenían un sistema de sucesión bastante caótico, porque tendían a dividir mucho su territorio entre sus propios hijos. No había nunca un primogénito que se llevara todo el poder. Por lo tanto, este imperio estaba abocado a ir fragmentándose. En el año 848 se produce el Tratado de Verdún, por el cual se parte entre los tres nietos de Carlomagno. Una de esas partes daría origen a Francia, y Francia tendría el dominio sobre lo que es el sur de los Pirineos, el antiguo dominio sobre la antigua marca hispánica. ¿Qué pasa? Que poco después, por esa misma época, uno de los condes designados, Wilfredo el Velloso, es designado como conde de Urgel y de Barcelona. Y bueno, él es el primero de todos que ya no es sucedido por alguien designado, sino que comienza una dinastía que es la que, bueno, luego se conocería como la dinastía de los condes de Barcelona. Pero seguiría mostrando fidelidad al rey francés. 100 años después, más concretamente en el año 948, creo que fue, en el año 988, ocurre un hecho decisivo en Francia. La dinastía carolingia, de la cual descendían los reyes, los descendientes de Carlomagno, desaparece y se instaura la dinastía Capeta. Pero entonces el conde de Barcelona, por aquel entonces, Borrell II, se niega a jurar fidelidad. ¿Qué significa esto? En sí no se está muy seguro porque no hay muchas fuentes. Algunos dicen que fue por un acto de rebeldía y otros sinceramente porque no consta. Así sucesivamente los condes de Barcelona fueron adquiriendo mediante pactos, mediante alguna que otra guerra y aprovechando el caos político que había en Francia, más poder. El rey francés no pudo intervenir porque Francia estaba hundiendo lo que sería el pleno feudalismo, hasta tal punto de que el poder de un rey francés apenas iba más allá de lo que es hoy París. Todavía seguimos en que Barcelona es un condado, ¿no? Exacto. Es que es eso. Estaban los condados. Es que de ahí no han salido.
Exacto, al sur de los Pirineos estaban que empezaban a denominarse condados catalanes, pero el predominante era el condado de Barcelona, que era el más poderoso. Iba acaparando el poder de los diferentes condados circundantes. ¿Cuánto tiempo de vida tiene el nombre de Barcelona? Barcelona es una ciudad ya bastante antigua. Antiguamente se llamaba Barcelo, ya cuando la crearon los romanos. Pero conforme a la caída del Imperio Romano, la sucesión del reino visigodo, la conquista de los musulmanes, fue cuando por fin empezó a adquirir importancia y el nombre de Barcelona. Anteriormente Tarragona había tenido más importancia. Por desgracia, su hegemonía no superó la etapa de vida del Imperio Romano. Sigamos con el tema que yo... Perdona, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa después? Pues vamos a ver. Al oeste de los condados catalanes se empieza a desarrollar el Reino de Aragón, a partir de lo que sería el Reino de Navarra. Pero a diferencia del conde de Barcelona y los condes catalanes, el Reino de Aragón empieza a adquirir una plena independencia, y prueba de ello es que el propio Papa lo reconoce como reino, y en aquella época era fundamental obtener el reconocimiento del reino para considerarte plenamente soberano. En el año 1137, el rey Ramiro II de Aragón tiene una hija, Petronila, que es prometida al conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Y finalmente, y claro, se acuerda el matrimonio. El rey de Aragón entonces sigue recayendo, el reino de Aragón sigue recayendo sobre Petronila, pero el hijo de ambos, Alfonso, será por fin el primer rey de la corona aragonesa. Pero claro, la situación entonces se vuelve un poco bastante compleja, porque el rey aragonés tiene que disputar sus dominios de los que había acaparado el conde de Barcelona con el rey francés, con la dinastía Capeta. Estos dominios eran mucho más grandes de lo que son ahora. La verdad es que los condes catalanes habían extendido su poder más allá del norte de los Pirineos y se sucedieron diferentes crisis. Quizá una de las más famosas fue la batalla de Muret en el año 1213, en la cual el rey Pedro II muere ante las tropas francesas. Esto provoca un gran vacío de poder, pero por suerte para la causa catalana-aragonesa, por así llamarla, este ya había tenido un hijo, el conocido como Jaime I el Conquistador, que por cierto, no sé por qué los nacionalistas se empeñan en llamarle Jaume I, porque es que ni siquiera nació en Cataluña, nació en Montpellier, que es, como todo el mundo sabe, una ciudad cercana a la Costa Azul francesa. Y es más, ni siquiera murió en Cataluña, murió en Valencia. Así que ya se puede ver como suelen usar ciertos símbolos y los hacen suyos. Y bueno, entonces, Jaime I en el año, consigue por fin un acuerdo. Él renuncia a los condados situados al norte de los Pirineos, a excepción de Rosellón y Cerdeña, que es situado actualmente donde está Perpiñán y que hoy es parte de Francia. A cambio, el rey francés Luis IX, conocido como San Luis, renuncia a los territorios al sur de los Pirineos. Y así, por fin, se puede considerar que el dominio aragonés sobre lo que es hoy Cataluña es pleno. Y claro, entonces es cuando se inicia la gran expansión de la corona aragonesa hacia el sur y hacia el Mediterráneo. Conquistan Mallorca pensando en acabar con la piratería berberisca, y Valencia es conquistada por tropas aragonesas. Lo que pasa es que luego la mayor parte de los nuevos colonizadores provienen de Cataluña, y es por eso porque hoy Valencia tiene una variación, como una variación del catalán. O sea que ahí había un aragonés impostado, perdón, un catalán impostado como bajo el reino de Aragón. Exacto. Es que justamente por esa época empieza a configurarse lo que sería el Principado de Cataluña, que por cierto es el nombre que hoy recibe Cataluña como tal. ¿Y qué es un principado? Una región histórica supeditada a una metrópoli. Por el amor de Dios, es que hoy tenemos esa misma situación. Mónaco está supeditado a Francia, Liechtenstein está supeditado a Suiza, Andorra a Francia y a España. Pero no son plenamente
dueños de lo suyo. Y Cataluña nunca pasó de principado. Nunca ha habido un reino de Cataluña. Tomó más importancia la cosa cuando la expulsión de los judíos, que fue mucho vía Francia. O sea, perdón, vía Cataluña. Hombre, eso fue ya en 1492. 1400, sí. Pero hay que recordar un poco que la expulsión de los judíos obedecía más a causas políticas, Sí. más que religiosas. Al fin y al cabo, los reyes se legitimaban como representantes de Dios en la tierra. Y no podías consentir que alguien con una religión diferente a la tuya viviese en tus propios dominios, porque si no, ¿cómo te legitimabas tú ante esa gente? Y bueno, entonces, claro, ya se forma como tal, ya tenéis ahí como tal lo que todos conocemos como la corona aragonesa, formada por 3 reinos principales: Aragón, Valencia y Mallorca. Incluso Mallorca tuvo una pequeña etapa de independencia. Y, como no, el Principado de Cataluña. Esto, claro, y luego posteriormente en el siglo XIV se produce el Compromiso de Caspe, que en la cual se extingue la monarquía aragonesa y catalana, que se había formado por la unión de las casas catalana y aragonesa, y se instaura la de Trastámara. Y bueno, el resto de ella es bastante bien conocido como la gente. El descendiente de esa rama sería Fernando el Católico. Él se une por matrimonio en el año 1476, creo recordar, Isabel de Castilla. Y es entonces cuando se produce como tal la unión dinástica que dará origen a España. Muy bien. Pues oye, creo que ha estado bastante claro, bastante clarito. No sé cómo Sí, veis vosotros. Cataluña nunca ha sido una nación. Nunca ha sido, está en la historia, y claro, por eso van al recurso de cambiar la historia, cambiando los libros y enseñándoles a los niños. También ha venido últimamente en la prensa, les están enseñando cosas totalmente distintas que no tienen nada que ver con la verdad que está escrita en los libros, pero no los libros de ahora. La verdad está escrita en los libros de hace muchos y muchos años. Bueno, de hecho está escrito en la historia. Precisamente, es que una cosa que todavía como historiador me molesta es que se fundamenten muchos hechos históricos en ideas creadas en el siglo XIX, cuando una mezcla de romanticismo y nacionalismo empezó la creación de mitos y héroes falsos. Porque, por ejemplo, es que como bien dicho, de la misma manera que los catalanes reivindican su identidad histórica, otros pueblos también tenían ese mismo derecho, o incluso más, porque sí que fueron reinos. Lo que pasa es que ellos, claro, fue lo que pasó para la formación de España. Se fueron uniendo poco a poco hasta crear lo que hoy es España. O sea que, por una parte, sí podrían decir, a ver, digo sí muy entrecomillado, sí podrían decir, vale, de acuerdo, nunca hemos sido lo que decimos que hemos sido, pero sí decimos que queremos ser una nación independiente. Eso es otra cosa. Por ahí voy. Pero no apoyarse en el pasado, porque en el pasado no hay nada. Exacto. Aragón, es más, tendría muchísimo más derecho para reivindicarse como nación independiente que la misma Cataluña. Porque al fin y al cabo ellos sí que tuvieron la categoría de reino, también tuvieron un idioma, lo que pasa es que ha sido muy apartado. Y por lo tanto, es que Sí. lo extraño aquí es que los aragoneses nunca digan nada. Sí, Es más, Zaragoza tuvo mucho más peso político que Barcelona durante la época de la corona de Aragón, cuando realmente, bueno, la corte era itinerante, pero Barcelona era la sede de la Cancillería Real, pero es que en Zaragoza era donde se proclamaban a los reyes, Claro. y donde muchos actos regios se producían. Claro. Sí, es como decir, bueno, pues yo ahora quiero que Madrid sea provincia sueca. Pues mire usted, pero no porque lo haya sido, sino porque yo quiero que sea a partir de ahora. Bueno, pues vale. Muy bien. Bueno, pues creo que ha quedado bastante claro. Pues sí. Y ahora, pues aquel que sigan leyendo, escuchando las noticias, que ya las vean desde otro ángulo, desde otro prisma, ¿no? Porque realmente no nos están contando la verdad los catalanes. No. Yo solo pido a la gente que antes de opinar y de usar una excusa como esa, por favor, coger un libro de historia y mirar realmente lo que pasó. No permitáis que alguien os diga lo que pasó, porque es que eso al fin y al cabo es populismo. Una excusa barata para
alegar algo y que esa persona lo único que busca realmente es poder. Tengo que corregirme. He dicho sobre los catalanes, tengo que distinguir que hay dos tipos de catalanes. Unos que son más y otros que son menos. Los que son menos son los independentistas. Y los que son más son las personas que también deberían de conocer este discurso, porque seguramente les vendría muchísimo mejor para reforzar, porque ellos no quieren salir de España. Y ahí lo demuestran las cifras de las encuestas que han hecho entre ellos. Muy bien, pues nada, dejamos este asuntillo. Muchas gracias, Manuel. Y esperamos verte de nuevo por aquí porque va a haber más ocasiones. Eso espero. Y muchas gracias a vosotros por invitarme. Nada.